esta conferencia de hoy, que la va a pronunciar nuestra colega, la doctora María Rodríguez Moneo, profesora titular de Psicología en nuestra universidad y que colabora asiduamente como profesora tanto de los cursos virtuales como de la maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje, que tienen ustedes ahí ahora mismo en pantalla, pues va a tratar seguida en unos minutitos el tema del cambio conceptual, un tema de gran importancia en las investigaciones cognitivas. Simplemente, nada, comentar muy rápidamente, luego volveremos quizás al final de la conferencia sobre ello, que es maestría, que es de carácter presencial, pero que se imparte de manera intensiva, o sea, es decir, en seminarios aproximadamente una vez al mes en Buenos Aires, en Flaxo, de jueves a sábados, pues tiene una duración de 2 años y medio y es una titulación conjunta con la Universidad Autónoma de Madrid. Por esa es la razón por la cual ahora mismo estamos emitiendo este webinar desde acá. Es decir, que las personas que cursan y terminan sus estudios en esta maestría pues reciben un título conjunto entre Flaxo y la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, nada más, presentar a la doctora María Rodríguez Moneo, que es una investigadora con una larga tradición en estos temas. Actualmente es también la directora del Instituto Universitario en Ciencias de la Educación de esta universidad, con una gran experiencia en esta temática y en diferentes ámbitos, como por ejemplo también las nuevas tecnologías y educación, en fin, y siempre, digamos, muy atenta a las diferentes transformaciones que son necesarias en los sistemas educativos. Ha sido también asesora y ha ocupado cargos en el Ministerio de Educación de España y tiene también experiencia en otros países de América Latina. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por participar en esta charla sobre el cambio conceptual. Yo quería comenzar recordando un dicho popular que existe en nuestro país y que dice lo siguiente: renovarse o morir, que es lo mismo que decir cambiar o dejar de estar vivo, ¿no? Y que pone de manifiesto la importancia del cambio en nuestras vidas, ¿no? Hay en la literatura, en las novelas, la poesía, se ha dedicado atención al cambio, ¿no? En la ciencia también, en la biología, por ejemplo, se ha estudiado el cambio en los organismos, en la geografía, el cambio en el paisaje, en las ciencias sociales, la sociología, la historia, el cambio en las sociedades, ¿no? En la sociedad en la que estamos inmersos en este momento, que es una sociedad en la que se producen grandes transformaciones y transformaciones muy rápidas, ¿no? Como veremos después, el cambio también es muy importante. Y en esta charla que voy a compartir con ustedes, vamos a hablar exactamente de este tema, del cambio conceptual. En este caso, es el cambio en las estructuras de conocimiento, de base conceptual que poseen las personas. En realidad son las estructuras que tienen como elemento nuclear los conceptos, ¿no? El cambio que se produce en las taxonomías conceptuales, estructuras de árbol de conceptos, en las relaciones entre conceptos en términos de principios, por ejemplo, cuando cambia el paisaje, cuando cambia la vegetación, esto está relacionado con el cambio del clima. Las estructuras conceptuales que tienen también, que están presentes, por ejemplo, en los hechos, ¿no? Cuando decimos el agua hierve a 100 grados centígrados, estamos manejando concepto de agua, de grados, etcétera, ¿no? Entonces, este conocimiento que poseemos acerca del mundo y que tiene como base los conceptos es objeto de interés de los estudios de cambio conceptual. Y este tipo de conocimiento tiene una virtualidad y es el conocimiento, es que se trata del conocimiento en el que se sustentan nuestras explicaciones acerca del mundo. De modo que cuando nosotros abordamos los estudios de cambio conceptual, estamos abordando también los cambios que se producen en nuestras explicaciones sobre el entorno en el que nos encontramos. Y eso es a lo que se dedica el trabajo sobre el cambio conceptual. Los estudios sobre el cambio conceptual se han nutrido y se han alimentado
de los trabajos realizados en una línea de investigación que se ha desarrollado desde hace décadas, desde los trabajos de Piaget hasta la actualidad, y que analizaban cómo las personas construían conocimiento a partir de la interacción con el entorno. Y esta construcción de conocimiento se producía en la mayor parte de los casos y en muchas ocasiones, su génesis se localizaba cuando los sujetos todavía eran novatos en determinadas materias y, sin embargo, construían conocimiento sobre esos ámbitos en los que eran novatos. Por ejemplo, los niños resulta que mucho antes de que en las escuelas les enseñen cuál es la estructura y la dinámica del sistema planetario, ellos necesitan construir una explicación sobre la relación que existe entre el Sol y la Tierra, ¿no? Y estas ideas, estas concepciones, se llaman concepciones intuitivas, concepciones alternativas, porque se diferencian, para diferenciarlas de las científicas, intuitivas porque son construidas, como digo, inicialmente por personas novatas. El movimiento de concepciones alternativas ha descrito distintos tipos de ideas intuitivas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la idea en el ámbito de estructura y dinámica del sistema planetario, como veíamos, pues la relación entre el Sol y la Luna, la forma de la Tierra, entre el Sol y la Tierra, perdón, la forma de la Tierra es plana, la idea de que la Luna tiene luz propia. Por ejemplo, en el ámbito de la biología, las mamás cuando están embarazadas, tienen en sus barrigas a sus bebés, igual que cuando son adultos, con todos los dientes y todas las muelas, pero reducidos, y los bebés que están dentro de la barriga de la mamá comen lo mismo que come la mamá. Por ejemplo, si la mamá toma fideos, pues el bebé también toma fideos, si la mamá masca chicle, pues el bebé también masca chicle. O, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales y la historia, mi país es un país que existió siempre, y esta idea intuitiva que tienen las personas, o por ejemplo, los cambios que se producen en el ámbito de la historia son causados fundamentalmente por un individuo, un líder político, ¿no? Entonces, estas concepciones intuitivas han sido identificadas en distintos ámbitos y en el movimiento de concepciones alternativas se han descrito algunas de sus características. Los estudios sobre el cambio conceptual lo que han tratado de establecer es la transformación y los cambios que se producen en estas explicaciones. No nos vamos a centrar ahora en el ámbito de las concepciones alternativas, pero sí describir dos cuestiones que son importantes para los estudios del cambio conceptual. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de por qué necesitamos cambiar nuestras ideas. Está relacionado con algunas características de las concepciones intuitivas o las concepciones alternativas que decíamos con anterioridad. Resulta que cuando las personas construimos conocimiento, incluso siendo novatos, ¿no? Este conocimiento intuitivo o estas concepciones alternativas, este conocimiento que se construye es un conocimiento que es necesario para explicar el mundo en el que uno se encuentra, ¿no? Es decir, que los niños, que son novatos universales, como dicen muchos autores, construyen explicaciones acerca del entorno para organizar el entorno y darle cierta coherencia. Y sobre todo, para resolver problemas. Es decir, que las explicaciones que uno construye acerca del mundo tienen el sentido de organizar y de volcarlo al servicio de la resolución de problemas. Lo que quiere decir que cuando nosotros actuamos y resolvemos problemas, nuestras actuaciones no son ajenas a lo que pensamos. Por ejemplo, volveremos después al tema de los niños, pero por ejemplo, pensemos en un profesor. Un profesor puede tener un conocimiento intuitivo también, porque quizá no es especialista en aprendizaje, de que, bueno, para aprender lo que hay que hacer es sufrir. Esta idea de que la letra con sangre entra, ¿no? Y dedicar un gran esfuerzo y sufrir. Tiene una explicación acerca del mundo, en este caso, el entorno de aprendizaje en el que está trabajando, que es intuitiva, porque sabemos que para aprender no hay que sufrir, todo lo contrario, lo que hay que hacer y lo más recomendable es que uno disfrute en el proceso de aprendizaje, pero ahí puede haber algún profesor que tenga esta noción. Bueno, pues esta idea la vuelca en los problemas de enseñanza y aprendizaje
con los que se encuentra en su trayectoria profesional y cuando está trabajando con sus alumnos. De modo que este es un caso claro de cómo las explicaciones acerca del mundo y del entorno en el que nos encontramos nos explican el contexto en el que estamos y nos sirven para resolver los problemas. La idea que tienen los niños, por ejemplo, volviendo a lo que estábamos tratando antes, de que el Sol gira alrededor de la Tierra, esta es una idea que le permite estructurar y organizar el contexto físico en el que se encuentra y también resolver problemas, porque, por ejemplo, si los niños pequeños tienen que decidir dónde colocar su helado para que no se derrita, pues no va a lo que va a pensar es hacia dónde se mueve el Sol para dejarlo durante más tiempo en la sombra. Así que, una vez más, insistir en esta relación entre la explicación del mundo y el proceso de solución de problemas. Sin embargo, siendo esta construcción de conocimiento intuitivo muy importante y dando mucho valor al conocimiento en el sentido de organización del entorno y volcarlo al servicio de solución de problemas, el conocimiento intuitivo es muy limitado. Y es muy limitado porque tiene algunas limitaciones, porque es un conocimiento que está construido por personas que tienen poco nivel de pericia. Así que es necesario, para entender mejor el mundo y para resolver mejor los problemas, que se produzcan transformaciones en este conocimiento intuitivo o en estas concepciones alternativas. Por eso es necesario el cambio conceptual. Además, necesitamos cambiar nuestras ideas por otro aspecto que es importante y que señalábamos con anterioridad, y es que nosotros, gracias al desarrollo tecnológico que se ha producido en los últimos años y que se va a producir todavía más en los años siguientes, gracias a este gran desarrollo tecnológico, estamos inmersos en una sociedad en la que se producen grandes y constantes transformaciones. En todos los ámbitos y, desde luego, en el ámbito que tiene que ver con el conocimiento de estas disciplinas. Eso ha hecho que en los sistemas educativos de los países de Europa, de América Latina, se ponga de manifiesto la necesidad de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, ¿no? Y, por tanto, un cambio conceptual, porque el cambio conceptual es un proceso de transformación en el conocimiento de base conceptual, el conocimiento del saber decir y en el conocimiento acerca de las explicaciones que poseemos acerca del mundo. Así que esta es otra de las razones por las que necesitamos cambiar nuestras ideas. Bueno, decía que otras de las preguntas que se derivan de los trabajos y de la línea de investigación sobre las concepciones intuitivas, las concepciones alternativas, los trabajos en este ámbito han puesto de manifiesto que estas concepciones son muy resistentes al cambio. Es decir, que cuesta mucho transformar estas ideas iniciales o estas concepciones intuitivas. Y eso se debe a que este conocimiento intuitivo, alternativo, es muy funcional, es muy útil. Es decir, que es un conocimiento que no busca el rigor científico ni la verdad científica, sino que lo que busca es la funcionalidad. De modo que al novato, al niño o el adulto que es novato, no le importa mucho si es adecuado o incorrecto que sea el Sol el que gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. No le importa saber cuál es la verdad. Lo cierto es que en la dinámica en la que él se desenvuelve es el Sol el que se va trasladando y el que va generando distintas sombras que a él le permiten resolver problemas. O no le importa mucho saber si lo que explica la flotación de los cuerpos es la densidad de los objetos, la densidad del fluido, sino que lo que le importa es saber si su objeto, su juguetito, va a flotar o se va a hundir, y en ese sentido hace un análisis del peso, pero no un análisis científico. Por tanto, buscan la funcionalidad. Resulta que esto está ligado a otra característica de este conocimiento intuitivo, y es que cuando algo es útil, se utiliza, cuando algo es funcional, se usa con frecuencia. Es decir, aquellas cosas que nos resultan útiles, las utilizamos a menudo. Y cuando nosotros utilizamos el conocimiento a menudo, lo estamos repasando. Es decir, que el repaso no solamente es repasar una lista de ríos de un país o una lista de líderes políticos,
y no enterarse de lo que uno está diciendo, sino que repasar es usar el conocimiento. Entonces, el conocimiento que se está usando se está repasando permanentemente. Y cuando un conocimiento se repasa, se afianza y se consolida. Y esto es una de las razones por la que cuesta cambiar este conocimiento intuitivo que es útil y que se emplea con frecuencia. Hay otro elemento que está incidiendo en el hecho de que cueste tanto cambiar estas ideas, y es la incertidumbre que está presente en los retos que presenta el aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos, el proceso de aprendizaje tiene algunas características, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de aprendizaje pues se cometen algunos errores, y por eso en este momento se está indicando en los contextos educativos y en los contextos culturales que el error no se conciba como algo negativo, sino como algo natural y vinculado al aprendizaje mismo. Dicho de otra manera, si uno no se confunde, no puede aprender, es difícil que aprenda. Bueno, pues del mismo modo que el error está vinculado al aprendizaje, el aprendizaje supone una serie de retos o de desafíos que generan cierta incertidumbre, cierta inseguridad. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema nuevo, este problema no es un problema conocido por nosotros, por el hecho de ser nuevo, ¿verdad?, en todos sus extremos, y entonces nos genera cierto desafío, cierto reto, y produce una incertidumbre en nosotros. Bueno, pues cuando las personas tenemos que cambiar unas ideas que nos han resultado útiles durante mucho tiempo y funcionales, pues esta transformación en las ideas genera en nosotros cierta incertidumbre, cierta inseguridad. Eso incide en el hecho de no querer transformarlas y no querer cambiarlas en muchas ocasiones. En todo caso, en los estudios sobre el cambio conceptual, lo que se analiza y lo que se investiga es las transformaciones en estas nociones, en las explicaciones acerca del mundo que van transformándose con el curso del aprendizaje. Los estudios sobre el cambio conceptual se han desarrollado desde los años 80 hasta acá, de una manera bastante extensa y bastante amplia. Hay una grandísima producción de investigaciones sobre el cambio conceptual. Y estas investigaciones que se desarrollan, como digo, sobre todo a partir de los trabajos de Posner y colaboradores del 82, ¿verdad? Estas investigaciones tienen un interés básico y también aplicado, ¿no? Desde el punto de vista básico, los estudios de cambio conceptual son interesantes porque nos van indicando cómo se van generando los cambios en esta estructura de conocimiento declarativo, ¿no? El conocimiento de base conceptual que decíamos antes, ¿no? Desde el punto de vista aplicado, los estudios de cambio conceptual también son interesantes porque nos proporcionan mucha información para saber cómo tenemos que organizar las cosas para favorecer un buen aprendizaje y un buen cambio conceptual. Y en este sentido nos arrojan luz para mejorar los contextos educativos en los que están aprendiendo los estudiantes y contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje y con ello la calidad de la educación. Los estudios de cambio conceptual, que como decía antes han sido muy extensos, se pueden categorizar en tres grandes bloques. Por un lado, y que se corresponden además con tres ámbitos o tres enfoques de la psicología cognitiva actual, ¿no? Por un lado, los modelos fríos del cambio conceptual. Los modelos fríos del cambio conceptual, que se corresponden con lo que se identifica en psicología cognitiva con la cognición fría, en estos modelos de lo que se trata es de describir la transformación en las explicaciones de las personas al margen de cuestiones motivacionales y emocionales. Es decir, se hace un análisis cognitivo de los procesos cognitivos que tienen lugar, pero sin considerar elementos emocionales y motivacionales. Y además, como los estudios de cambio conceptual
han tomado como referencia en alguna ocasión las transformaciones conceptuales que se han producido en la filosofía de la ciencia, en algunos casos, dentro de estos modelos, se ha concedido a los individuos, a las personas que generan el cambio conceptual, demasiada racionalidad. Es decir, que se contempla el proceso de cambio conceptual como excesivamente racional en los modelos fríos. Sin embargo, en los modelos calientes, que se analiza, igual que en los fríos, las transformaciones en las explicaciones y en las concepciones acerca del mundo, en los modelos calientes lo que se hace es que se consideran elementos motivacionales y emocionales. Los modelos calientes están dentro de el ámbito o la línea de la cognición caliente, que es una línea bastante importante en la psicología cognitiva actual. Nosotros sabemos en este momento que cuando las personas aprendemos, no aprendemos al margen de elementos motivacionales y emocionales. Y cuando recordamos, no recordamos al margen de elementos motivacionales y emocionales. Por ejemplo, cuando sabemos que en los contextos educativos, cuando los profesores no provocan cierto interés inicial, cierta motivación inicial, sus alumnos aprenden peor. Y sin embargo, cuando provocan cierto interés inicial, a través de anécdotas, de vida de los autores en los que están abordando, pues por científicos, literatos, etcétera, cuando incorporan algún componente motivacional que suscita el interés, el aprendizaje es mejor. De hecho, por ejemplo, en la psicología de la educación existe un elemento que se llama el componente motivacional, que se indica que se considere y se trabaje al comienzo de cada unidad didáctica, cada lección, etc. Del mismo modo, sabemos que la emoción no es ajena al aprendizaje. Cuando las personas están en estados emocionales no muy positivos, aprenden peor. Y, por ejemplo, también la emoción está vinculada con el recuerdo de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿dónde estaban el 31 de octubre de 2018? Posiblemente muchos de ustedes me digan, pues no lo sé, a no ser que el 31 de octubre sea el cumpleaños de alguno de ustedes. Pero si les digo, ¿dónde estaban ustedes el 31 de diciembre de 2018? El día de Nochevieja. Es bastante probable que ese recuerdo sea mayor, ¿no? Y cueste menos recordar esta información, justamente porque está vinculada con un componente emocional. Bueno, pues los estudios sobre el cambio conceptual dentro de los modelos calientes consideran estas cuestiones motivacionales y emocionales. Y finalmente, los modelos situados son aquellos modelos en los que se analiza la incorporación de nuevas explicaciones sobre el mundo, pero enfatizan estos modelos situados en el uso del conocimiento en distintos contextos. Los modelos situados están dentro de lo que es la cognición situada, que se origina en los trabajos de la escuela, los trabajos de Vygotsky, la escuela de Moscú, la importancia del contexto, ¿verdad? Y cómo el conocimiento, pues depende del contexto y está vinculado con el contexto. Y en este sentido, en estos modelos, lo que se trata es de ver en qué medida las personas son capaces de aprender nuevas explicaciones y utilizar las explicaciones adecuadas en distintos contextos, como veremos después. Bueno, pues en estos tres grandes bloques se han desarrollado los trabajos de cambio conceptual. Y el análisis del cambio conceptual, las explicaciones que tenemos acerca del mundo, se refiere a dos cuestiones. Cuando nosotros hablamos de cambio conceptual, hablamos tanto del resultado del cambio, es decir, qué cambio se ha producido en las estructuras de conocimiento, como el proceso de cambio que ha tenido lugar para que se vaya de una estructura de conocimiento a otra. En esta gráfica puede verse cómo el cambio conceptual se refiere, como decíamos, al resultado, el resultado de la transformación de la estructura de conocimiento de una persona que es novata y que tiene menos conocimiento que una persona que es experta, pero no solo menos conocimiento, sino que tiene un conocimiento que está menos conectado, menos organizado, que está menos diferenciado conceptualmente, no tiene tantas subcategorías, ¿verdad?, conceptuales, tiene menos principios integradores y es menos consistente.
frente al experto. Y el conocimiento del novato pues, es un conocimiento más intuitivo frente al conocimiento del experto, que es un conocimiento más científico. Está basado en lo característico, en lo que es perceptivamente sobresaliente. Por ejemplo, nosotros podremos decir que una ballena, un novato puede decir que una ballena es un pez, mientras que un experto diría que es un mamífero. O un novato diría que un murciélago es un ave, mientras que un experto no diría tal cosa, ¿no? El novato tiene un conocimiento más centrado en los estados. Por ejemplo, un novato diría que identificaría el calor, que es un proceso para un experto, lo identificaría con la temperatura, que es un estado, ¿no? Y diría cuánto calor hace, estamos a 30 grados, porque identifica el calor con un estado. Sin embargo, el calor es un proceso, ¿no? Y explicaciones más simples, en el caso de los novatos, y más complejas, con varios factores que están influyendo en el caso de los expertos. Por tanto, el cambio conceptual se refiere a la transformación en la estructura de conocimiento de las personas, pero también al proceso que tiene lugar cuando esta transformación se está produciendo. Así que cuando hablamos de cambio conceptual, hablamos de las dos cosas, procesos y resultados. Con respecto al resultado del cambio, ¿qué es lo que cambia en las estructuras de conocimiento de las personas? Pues desde los modelos fríos se considera que lo que cambian son las concepciones. Y es verdad, cambian las concepciones, las explicaciones. Y eso también los modelos calientes, incluso los modelos situados, pues lo están de acuerdo. Pero los modelos calientes han añadido información adicional y han permitido que tengamos una explicación del cambio en las estructuras cognitivas de las personas y afectivas y motivacionales mucho más completo. Los modelos calientes consideran que también cambian los motivos, las expectativas y las metas. Es decir, el cambio conceptual no solamente es que nos abre nuevas explicaciones acerca del mundo, sino que cuando aprendemos cosas nuevas se abren nuevos horizontes, nuevos intereses y, por tanto, nuevos motivos, nuevos deseos de abordar distintas metas y nuevas expectativas, nos sentimos más capaces de llegar a conseguir las metas. Y todos estos son componentes motivacionales y afectivos. Y los modelos situados del cambio conceptual lo que plantean es que lo que cambia es la incorporación de nuevas explicaciones, pero sin abandonar las explicaciones intuitivas. Porque en los modelos fríos y calientes sí que se indica que existe cierta transformación de las concepciones intuitivas y que se dejan de utilizar las concepciones intuitivas en favor de las nuevas concepciones que se van generando. Sin embargo, en los modelos situados lo que se indica es que uno mantiene sus concepciones intuitivas y lo que adquiere son nuevas concepciones y lo que aprende con el cambio conceptual es a utilizar las concepciones adecuadas en los distintos contextos. Por ejemplo, desde los modelos situados se explicaría el hecho de siguiente: un astrónomo tiene un conocimiento absolutamente extenso y amplio, porque es un experto, de la estructura y dinámica del sistema planetario. Por tanto, sabe perfectamente, obviamente, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Sin embargo, este astrónomo, cuando está en la playa y quiere leerse una novela, para buscar la sombra de un árbol, no piensa que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, sino que lo que piensa es hacia dónde se va a mover el Sol para que él pueda tener más sombra y leer la novela. De modo que en estos modelos, lo que se plantea en los modelos situados es que uno no necesariamente produce transformaciones en sus estructuras iniciales, sino que lo que hace, intuitivas en algunos casos, sino que lo que hace es que adquieren nuevas concepciones y aprende a utilizar las concepciones adecuadas en los contextos precisos. Entonces, el astrónomo, en el contexto de su disciplina, no utilizaría nunca la idea de que es el Sol el que gira. Sin embargo, en el contexto de la playa, sí. En relación a la magnitud del cambio, y ya acabando, les hablaré después un poquito del proceso. A la magnitud del cambio, existe en todos los modelos, se plantean dos tipos de cambio. Un cambio de menor grado, que también se llama reestructuración débil, asimilación, cambio no radical,
aumento o crecimiento, cambio de menor grado, y un cambio más radical, que en realidad el cambio conceptual se identifica con este cambio de mayor grado, que ha recibido el nombre de, en las teorías de Piaget, acomodación, reestructuración, en la teoría del esquema de Ramel-Harry-Norman, cambio radical, cambio de mayor grado, etc. Entonces, el cambio conceptual se identifica, como digo, con este cambio de mayor grado. Sin embargo, para que se produzca este cambio conceptual de transformación en las ideas intuitivas, tal y como se plantea dentro de los modelos fríos y calientes, tiene que haber cambios de menor grado previos. Se considera que existen cambios menores a este cambio tan radical. Y esto es lo que se refiere al resultado del cambio, ¿no? Del cambio de las estructuras. Y para acabar, decirles algunas cosas del proceso de cambio conceptual. Existen algunos mecanismos que están influyendo o que están interviniendo en el proceso de cambio conceptual. Y estos mecanismos han sido estudiados dentro de los estudios de cambio conceptual. Uno de ellos y explican la transformación en las estructuras de conocimiento. Pero insisto, estamos en el proceso. Uno de ellos ha sido el conflicto. El conflicto, y se han utilizado muchos en la psicología, en aplicaciones a la educación, ¿no? Se han propuesto desde la psicología del aprendizaje, también desde la psicología de la educación, y se han aplicado a la educación. Uno de los mecanismos, el más analizado y estudiado, es el conflicto. La idea es la siguiente: las personas transforman o tienen la necesidad de cambiar sus estructuras de conocimiento cuando ven que sus estructuras de conocimiento no son tan eficaces como ellos pensaban. Por ejemplo, pensemos que un niño piensa que es el peso lo que explica la flotación de los cuerpos. Y piensa que es el peso porque en ausencia de la explicación científica, digamos, es la mejor explicación posible, es una explicación bastante inteligente, porque suele suceder que los objetos ligeros flotan y los objetos pesados se hunden. Pero no es el peso lo que explica la flotación. Entonces, si nosotros queremos que se genere un cambio en esta idea del peso, lo que tenemos que hacer es hacer ver a este niño que su idea del peso no es muy efectiva. Y le podemos presentar situaciones que le generen conflicto. Por ejemplo, bueno, ¿y un barco te parece que es un objeto pesado? Sí. ¿Y por qué flota? Porque no se hunde. Entonces, esta idea debilita su noción de que es el peso lo que explica la flotación. Entonces, trabajar sobre la base del conflicto para debilitar las ideas iniciales que queremos que se transformen es bastante interesante. Y es bastante interesante, entre otras cosas, para contribuir, cuando estamos trabajando con profesores, a que los profesores utilicemos una estrategia que, no sé si se me permite, pero podríamos decir que es un poquito paradójica o quizá maquiavélica. Y es la siguiente. En ocasiones nosotros les decimos a los chicos cuando vienen a nuestras clases, bueno, esta idea que te sirvió durante 10 años en tu vida para explicar la flotación de los cuerpos, pongo por caso, olvídate de ella, olvídate. Y ahora te crees lo que yo te digo. Y no se le hace ningún ejercicio para debilitar esa idea, ninguna explicación para que vea que esa idea no es tan efectiva, no se trabaja sobre el conflicto. Simplemente se les pide un acto de fe. Olvídate de esto que te sirvió y créete lo que yo te digo. Es un acto de fe, porque aquí el que tiene razón en el aula soy yo, que soy la profesora, ¿no? Entonces, los profesores a menudo hacemos eso y resulta que cuando los alumnos no hacen este acto de fe y no siguen literalmente lo que nosotros les decimos, nosotros apostillamos lo siguiente: es que no piensan estos alumnos. Y es una paradoja porque les estamos pidiendo un acto de fe y luego decimos que no piensan. Bueno, pues para hacer y trabajar en las transformaciones, en las ideas intuitivas de nuestros alumnos, tenemos que trabajar sobre no pedirles actos de fe y trabajar con racionalidad, ¿no? Otro mecanismo de cambio conceptual es la analogía. La analogía es muy importante y muy interesante para trabajar la comprensión de las nuevas explicaciones que se ofrecen, ¿no?
Entonces, a menudo los alumnos y las personas no abordan digamos, participan o no quieren incorporar nuevas explicaciones porque no las entienden. ¿Eh? Entonces, las reproducen como se las dicen en la escuela, en los exámenes, pero sin entenderlas, ¿no? Por ejemplo, y la analogía es muy útil para que se entiendan, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho poner, ¿no? Los alumnos reproducen en clase la Luna es un satélite de la Tierra que no tiene luz propia y refleja la luz del Sol. Pero no tiene luz propia. Sin embargo, nosotros la vemos iluminada. Entonces, muchos niños piensan, bueno, no tiene luz propia, pero alguna lucecilla tendrá, ¿no? Y no se comprende bien aquello. Bueno, nosotros podemos utilizar una analogía, podemos utilizar, por ejemplo, la analogía de partir de algo que ellos conozcan y sobre ese conocimiento de lo que ellos saben, hacer una proyección para entender algo que desconocen. Este es el mecanismo de la analogía, ¿no? Sobre un conocimiento que se conoce, voy a intentar que se entienda un nuevo conocimiento que se desconoce. Entonces puedo decir, bueno, ¿ves este espejo? No tiene luz propia, ¿verdad? ¿Ves esta linterna? Sí tiene luz propia. El espejo sería como si fuera la luna y la linterna sería como si fuera el sol. Entonces el espejo no tiene luz propia, por tanto no está iluminado, y ahora si refleja la luz del sol, parece que tuviera luz, pero no es propia, porque si no tiene la linterna, no refleja la luz del sol. La luz de la linterna. De este modo se entiende muy bien la relación que existe funcional, ¿verdad?, entre la luna y la proyección de la luz del sol, ¿no? En fin, hay un trabajo mucho más exhaustivo sobre las analogías, pero es muy interesante, por ejemplo, para comprender, como digo, por ejemplo, los niños que cuando les estamos intentando explicar los regímenes políticos, podemos decirles, bueno, ¿viste cuando papá dice, aquí se hace lo que yo digo? Pues esto es parecido a lo que sucede en algunas dictaduras. O cuando papá dice, bueno, votemos, a ver, ¿qué quieren hacer? ¿Vamos a la piscina o nos vamos al museo? Y entonces se hace lo que votan la mayoría o lo que quieren la mayoría, pues eso es parecido a lo que sucede en las democracias. De modo que sobre la base de un conocimiento que se conoce, se hacen proyecciones para entender un conocimiento que no se conoce y para que se comprenda bien. Muy importante los trabajos sobre el cambio conceptual. La aplicación del conocimiento en los distintos contextos también es muy importante, es decir, contribuye a la transferencia. Cuando nosotros aplicamos, y esto procede sobre todo los trabajos de los estudios situados, cuando aplicamos el conocimiento a distintos contextos, estamos contribuyendo a transferir ese conocimiento y a aprenderlo bien. El objetivo del aprendizaje y el aprendizaje que se produce también en los contextos educativos no es tener un conocimiento para reproducir en los exámenes y para reproducir únicamente en la escuela. Es un conocimiento, el objetivo de la educación es adquirir un conocimiento para utilizarlo después fuera del aula y fuera de la escuela, por tanto, transferirlo. Bueno, pues el uso del conocimiento en distintos contextos es muy importante para la transferencia. La metacognición, es decir, tomar conciencia de las ideas que uno tiene, las ideas intuitivas que uno tiene, qué nuevas ideas están proponiendo para aprender, qué explican las nuevas ideas y qué explican las ideas intuitivas y qué limitaciones tienen las ideas intuitivas y cómo las puedo aprender. Todo este conocimiento metacognitivo es muy importante para el aprendizaje y cuando hay un mayor conocimiento metacognitivo, una mayor conciencia de los procesos cognitivos a los que nos entregamos, eso mejora el aprendizaje. La metacognición además es muy importante para una competencia que es fundamental en nuestros días y que es la competencia aprender a aprender. Decía al principio que estamos en una sociedad en la que necesitamos aprender a lo largo de la vida, ¿verdad? El aprendizaje a lo largo de la vida exige tener la estrategia de aprender y la competencia de aprender a aprender, que se desarrolla a través de la metacognición. Y finalmente, la motivación. La motivación viene del latín, que quiere decir, tiene una raíz latina de un verbo latino que es movere, que quiere decir moverse. La acción, ¿no? Para cada vez que hay motivación, cada vez que hay una acción hay una motivación subyacente, ¿no? Entonces, nosotros cuando desarrollamos procesos de aprendizaje,
tenemos que estar motivados para aprender. Y nosotros tenemos que promover la motivación en nuestros alumnos para que se produzca el aprendizaje y el cambio conceptual. En el ámbito de la motivación y relacionado con la competencia aprender a aprender, se han establecido la necesidad de procesos de autorregulación. Porque la competencia aprender a aprender tiene más que ver con los procesos cognitivos, digamos, más racionales, ¿no? La autorregulación está más vinculada a cuestiones que tienen que ver con, no solamente con elementos cognitivos, sino también motivacionales y afectivos, ¿no? Entonces, la autorregulación es la capacidad que tienen las personas para no desviarse de la consecución de una meta, es decir, para controlar sus emociones, sus pensamientos y sus acciones para alcanzar las metas que se proponen, ¿no? Y todo eso se aborda desde el ámbito de la motivación. Por otra parte, es muy importante que las personas se pongan cada vez nuevos retos, nuevas metas en sus vidas, ¿no? Y esto también se contempla en la sociedad actual en el ámbito de todo lo que es el emprendimiento, ¿no? Entonces, la motivación está vinculada, en fin, no podemos profundizar ahora en todas estas cuestiones, pero la motivación está muy vinculada con dos aspectos que son muy importantes, que es la autorregulación y el emprendimiento. Todas estas cuestiones que les he comentado muy rápidamente en esta charla y que espero no haberles aburrido, espero que se hayan entendido bien y no haberles aburrido. En todo caso, estoy a su disposición en el futuro. Todas estas cuestiones son abordadas en la maestría con más profundidad y desde el punto de vista tanto teórico como aplicado a la educación, no solamente a la educación formal, sino también a la educación en contextos informales y no formales, porque desde la maestría se considera que el proceso de aprendizaje y el proceso educativo no solamente se produce en la escuela. Bueno, un placer para mí y muchas gracias. María, perdón, te hago algunas preguntitas que fueron surgiendo Sí, claro, a lo largo de la charla. Unos minutitos. Vos estabas hablando al final de motivación. Sandra había preguntado si los modelos fríos y calientes se relacionan con las motivaciones para aprender o con las emociones que vivencian los sujetos. Sí, bueno, la motivación está más, se considera más en los modelos calientes. En los modelos calientes del cambio conceptual son los que tienen más en cuenta la motivación. En todo caso, aunque los modelos fríos no la mencionan explícitamente, la motivación, nosotros sabemos que las personas, cuando tienen necesidad o interés por aprender algo, cuando lo que aprenden lo comprenden y cuando aquello que aprenden lo usan, eso aumenta su motivación. Entonces, en los modelos fríos se trata de que se comprendan las cosas y que esa comprensión de las cosas sirva para resolver problemas, igual que le servía las explicaciones, el proceso de solución del conocimiento intuitivo. Entonces, los modelos fríos que abogan por un buen aprendizaje están incidiendo en la motivación por aprender, pero no la tratan explícitamente. Explícitamente es abordada desde los modelos calientes. Y sí, la motivación influye muchísimo en el aprendizaje y está muy vinculada con la emoción, porque cuando las personas tienen motivación, tienen una carga emocional relacionada con la motivación. La motivación está muy vinculada con las metas, entonces cuando uno quiere alcanzar una meta, resulta que tiene una emoción vinculada a la consecución de esa meta. Dice, voy a ir a la fiesta con mi mamá. Entonces, mañana voy a ir a la fiesta con mi mamá y estoy muy motivada por eso. Entonces, antes de ir a la fiesta ya tengo una emoción asociada a la consecución de esa meta, que es ir a la fiesta con mi mamá. Pues aprender filosofía también puede estar vinculado con ese componente emocional. Gracias, Sandra. Bueno, te hago una preguntita más. La gente está muy agradecida. Alejandra dijo, este webinar es el mejor, me encanta. Muchas gracias. Y excelentes ejemplos. Así que Gracias. desde ya muchas gracias, María. Gracias.
Había preguntado Liliana si es lo mismo hablar de saberes implícitos o de saberes previos. Bueno, las concepciones, el estudio de concepciones alternativas que me refería al principio y del que se nutren mucho los trabajos de cambio conceptual, ha sido muy extenso, desde los trabajos de Piaget hasta la actualidad. Por tanto, se llevan décadas produciendo investigaciones y publicaciones en torno a este conocimiento de concepciones alternativas. Entonces, ha sido tan amplio que este conocimiento ha recibido distintas denominaciones. Se ha llamado concepciones intuitivas, concepciones alternativas, concepciones caseras, porque para diferenciarlas del contexto en el que se aprenden, que es el contexto de la escuela, y una de las concepciones de las etiquetas que ha recibido es concepciones implícitas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se aprenden de una manera que no es intencional y de una manera que no es tan explícita como cuando a uno le están enseñando en la escuela algo explícito. Es decir, nosotros aprendemos que el Sol gira alrededor de que es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, pero nadie nos ha dicho, es que mira, es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra. No nos lo ha explicitado. Entonces, esta es una característica de las concepciones implícitas, alternativas, intuitivas, etc. Con esto quiero decir que todo este ámbito de conocimiento ha recibido distintas etiquetas, pero responden todos al mismo fenómeno. Tienen características comunes. Ahora bien, por tanto, implícito se puede identificar con todo aquello que decía. Ahora bien, cuando nosotros nos estamos refiriendo a que este conocimiento que tienen las personas es el conocimiento con el que vienen a clase y sobre el que van a construir todas aquellas cuestiones que van a aprender en clase, si estamos poniendo el foco en esa parte, entonces hablamos de conocimiento previo. Si estamos poniendo el foco en que son implícitas frente a las explícitas de la escuela, pues hablamos de implícito explícito. Si intuitivas frente a científicas o caseras frente a escolares o alternativas frente a científicas, es que ponemos el foco como en distintas partes. Pero cuando hablamos de que son previas al proceso de aprendizaje y que sobre ellas, como dice Ausubel, es sobre el que se va a construir el aprendizaje posterior, entonces estas concepciones implícitas se pueden identificar con el conocimiento previo de los alumnos. María, muchísimas gracias. Hay un montón de preguntas que vamos a evitar por ahora para dejarte ir a tomar el café tranquila. Muy bien. Mucho relacionado con cómo evaluar, cómo aplicarlo en el aula y demás, Sí, que sabemos que estás trabajando sobre el tema. Invitamos a todos los que están presenciando esta charla a inscribirse a la maestría. Están pidiendo por la maestría virtual, estamos trabajando en eso. También está el resto de nuestra propuesta de formación, que es completamente virtual, así que invitamos a entrar a posgradoscarretero.com para conocer la propuesta educativa que comienza en abril de 2019. Y una vez más agradecerte muchísimo por esta actividad y por los ejemplos que diste y por compartirnos todo esto. Bueno, muchas gracias a Mario por la invitación, muchas gracias a Federico también por todas las atenciones y muchas gracias a todos ustedes. Yo, para finalizar, solamente decirles que les animo a participar en la maestría porque se profundizan en todas estas cuestiones de una forma bastante interesante y con una orientación tanto teórica para entender de lo que estamos hablando como aplicada y práctica en talleres de todo lo que se aplica a la educación. Yo, además, seguramente, si se apuntan a muchos de ustedes, les veré en Buenos Aires porque participo activamente en esta maestría. Muchas gracias.